Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy va a ser nuestra última clase de matemáticas. Vamos a avanzar a progresiones. Era lo último que nos faltaba avanzar. Ya prácticamente habíamos terminado con el avance de la materia. Y este tema no es complicado, es solamente el uso de fórmulas. En el formulario que les he enviado, ahí están todas las fórmulas que se necesita en progresiones. Y también hay unos dos ejemplitos, creo, en ese formulario que tienen respuestas y que luego de esta clase ustedes podrían resolver esos dos ejemplitos que están ahí. He tratado de seleccionar unos ejercicios, unos problemas que se van repitiendo generalmente en la mayoría de los exámenes de ingreso. Solo le cambian algún dato, algún número, pero la idea siempre es la misma, el empleo de las fórmulas de las progresiones aritméticas o geométricas. Se diferencian en algo fundamental. Las progresiones aritméticas, tú vas a ver números que se estén sumando o se estén restando consecutivamente. En las progresiones geométricas vas a ver números que se estén multiplicando o se estén dividiendo así continuamente. Y vamos a identificar de qué tipo de progresión se trata en el problema y luego vamos a emplear alguna fórmula adecuada, ya sea una progresión aritmética o geométrica, ¿ya? Vamos a empezar con el primero. Van a listarse una hojita de papel, su lápiz y borrador, ¿ya? Bien, empezamos con este. Dice en la progresión 5, 9, 13, tenemos ahí puntos suspensivos y luego el 345 que está al último. Sería el último término de una progresión. Nos pide el número de términos. ¿Cuántos términos hay en toda esa progresión? ¿Habrá 20, habrá 30, 50, 80? Tal como están ahí las respuestas en cada uno de los incisos, ¿no? Primero tienes que reconocer de qué tipo de progresión se trata. Ahí los números que tenemos son el 5, el 9 y el 13. Del 5 al 9, ¿qué es lo que ha ocurrido? Así lo puedes visualizar mentalmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido un incremento, ¿no? Ha aumentado. Del 5 al 9 ha aumentado 4. Del 9 al 13 ocurre lo mismo. Del 9 al 13 también ha habido un incremento. Ha aumentado en 4. Entonces, como se está sumando, porque ahí hay una suma, del 5 al 9 está aumentando en 4. Aquí le vamos a poner con una flechita, ¿ya? Del 5 al 9 ha aumentado en 4. Y del 9 al 13 también ha aumentado en 4. Es una suma. Podemos nosotros directamente decir que esta progresión es una progresión aritmética, porque se está sumando. Si se estuviera multiplicando, sería una progresión geométrica. Entonces, ustedes agarran las fórmulas que les he dejado en el formulario y hay varias fórmulas de una progresión aritmética. Específicamente, ¿cuál vamos a necesitar? Se los voy a anotar aquí en la pantalla, va a aparecer la fórmula que necesitamos. Es esta, que dice valor de un término cualquiera y está abreviado una PA, progresión aritmética. La progresión geométrica también tiene su propia fórmula del valor de un término cualquiera, ¿ya? Una vez que tú más o menos ya tengas una idea qué fórmula utilizar, porque es en base a la pregunta es el número de términos. Entonces, aquí vamos a anotar qué significa cada letra, ¿ya? Empezamos con el primer término. A sub 1 es el primer término. Después, A sub n es el término enésimo. Término enésimo, que es cualquiera de los términos. Puede ser el primero, el segundo, el tercero, el último también. Después de eso, necesitamos saber lo que significa una S sub n. Esto es la suma de los n primeros términos. N primeros términos. Después de esto, también necesitamos saber qué significa la n. N es el número de términos. Número de términos. Es decir,
¿cuántos términos hay en toda la progresión? ¿Serán 20, serán 30, 50, 80, serán 100? A esa cantidad se refiere. Bueno, después de eso sería lo básico. Ah, la R también, se me olvidaba la R. Esta R, esto es la razón. Razón o diferencia. Porque hay una diferencia entre el 9 y el 5. Hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Es el 4. Entre el 13 y el 9 también hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Sigue siendo 4. Es decir, que eso se repite, se repite, se repite constantemente. Si a ese 13 nosotros le sumamos 4, ¿cuánto vamos a tener? 17, ¿no? Entonces aquí tendríamos un 17 y así sucesivamente hasta llegar al 345. Entonces la pregunta era el número de términos. Elegimos esta fórmula porque tenemos, miren, a sub n es el último término. Ahí lo estoy tiqueando en la fórmula. A sub 1 es el primer término. Lo tenemos también presente en nuestro problema. Es el 5. Después, el número de términos no lo tenemos. Ahí le pondré un signo de interrogación. Luego, R, la razón, también lo tenemos porque nos damos cuenta que está sumando de 4 en 4. Entonces, con estos datos, nosotros podemos reemplazar simplemente. Entonces, anotemos nuestros datos aquí. Los datos de esta progresión aritmética es A sub 1 es igual a 5. A sub n es igual a 345, es decir, el último. Después también sabemos que la razón, es decir, el incremento que hay entre uno y otro término, es igual a 4. Tenemos esos tres datos y lo que nos pide es el número de términos. Entonces, esa es nuestra incógnita. Reemplazamos en nuestra fórmula y tendríamos 345 sería igual a 5 más paréntesis n menos 1, esto multiplicado por la razón que es 4. Bueno, hacemos todo lo que se necesite hacer para despejar, para sumar, restar, dividir, etcétera. Ese 5 irá al otro lado a restarse, tendremos 345 menos 5, esto es igual a n menos 1, esto multiplicado con 4. 345 menos 5, aquí tenemos 340, esto será igual a 4n menos 4. Ese 4 irá con positivo, ¿no? Como es negativo, 340 más 4 será igual a 4n. 340 más 4, 344, esto es igual a 4n, y el 4 irá a dividir al otro lado, entonces tendríamos 344 sobre 4, y esto es igual a n. Entre estos dos números, el numerador y el denominador, podemos sacar cuartas. Cuarta de 34, podemos ir en pares aquí. Cuarta de 34 sería 8. 8 por 4, 32, ¿no ve? ¿Y cuánto todavía falta al 34? 2. Entonces, ese 2 trabaja con el último 4 y se convierte en 24. Cuarta de 24. Aquí podemos sacar cuarta de 24. ¿Cuánto sería? 6. Entonces, el resultado de esta n es igual a 86, luego de haber sacado las cuartas. Aquí pondremos entonces n es igual a 86. Ese es el número de términos. Resulta que hay 86 términos en toda la progresión, ¿no? Bueno, ahí están nuestras respuestas. El 68, 80, 85, 84. Nuestra respuesta sería ninguno. Muy posiblemente que en este examen se hayan equivocado al transcribir, porque aquí tenemos 68, ¿no? Miren aquí, 68 en el inciso A. Y 68 volcado es 86. Tal vez al momento de transcribir se han equivocado con la respuesta, pero bueno, como no coincide, elegimos el ninguno. ¿Sí? Bueno, pasemos al siguiente. El problema número 2. En este problema número 2 dice, los ahorros en 3 años de una persona están en una progresión aritmética. En los 3 años ha ahorrado 5.100 bolivianos y el primer año la mitad de lo que ahorró el segundo año.
Por tanto, su ahorro del tercer año es, pregunta, ¿no? Primero, ya nos dice el problema de qué tipo de progresión se trata. Nos dice progresión aritmética. Entonces, agarras tus formularios y tienes que utilizar alguna de esas fórmulas que está en las progresiones aritméticas, ¿no? Como ya tendrían que aprenderse de memoria eso, a veces repetir y repetir y repetir ayuda un poco. Sería bueno que escriban, ¿no?, en su cuaderno la fórmula de la suma de los n primeros términos, la fórmula del término enésimo, la fórmula de la progresión aritmética, de la progresión geométrica, unas 2, 3, 4, 5 o 10 veces si es necesario para que ustedes puedan memorizar todas y cada una de las fórmulas que se necesita. En el formulario les he puesto también algo que dice término central. Término central. Eso muy pocas veces se lo ha utilizado, pero también sirve. Entonces nunca está de más aprender alguito por demás, ¿no? Porque ¿qué pasa si en el examen te pregunta cuál es el término que está al medio? Te puede decir, ¿no? Y esa fórmula que está en el formulario te puede servir. Bien, entonces aquí como tenemos una progresión aritmética, nos guiamos un poco en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de este ejercicio? Dice, su ahorro del tercer año es, pregunta, ¿no? Entonces voy a anotar, voy a mostrar en pantalla una fórmula, la que vamos a necesitar en esta progresión aritmética. La suma de los n primeros términos de la progresión aritmética. Entonces vamos a empezar a anotar algunos datos del problema. Aquí pondré datos. Primero, ya nos dice que es una progresión aritmética. Voy a abreviarlo así, progresión aritmética. Esta progresión aritmética tiene como primer término, bueno, no lo sabemos, no nos dice ahí cuál será el primer término. Entonces le voy a poner A sub 1 porque no sabemos cuál es ese primer término. Después tiene un segundo término, A sub 2. Y después tiene un tercer término, A sub 3, ¿ya? Si nosotros nos fijamos el primer término y el último, que sería el tercero, y sabemos que una progresión aritmética va sumando, por ejemplo, la anterior, recordemos la anterior, empezaba con 3 era, ¿no? A ver, voy a retroceder un ratito. Con 5, perdón, empezaba con 5, no con 3. ¿Y de cuánto en cuánto estaba incrementándose? De 4 en 4. Entonces aquí voy a anotar 5, después teníamos 9, después teníamos 13 y así puntos suspensivos, ¿no? Del 5 al 9 ha aumentado en 4. Del 9 al 13 ha aumentado en 4. Pero si tú visualizas como tu término que está entre esos dos, entre el primero y el tercero, y dices, aquí tengo un 9. Y luego, ¿cómo obtengo el anterior y cómo obtengo el siguiente? Al siguiente le aumento 4, ¿no? 9 más 4. Pero para obtener el anterior, agarro el 9 y le resto el 4, ¿no? ¿Sí? Funciona, ¿cierto? 9 menos 4, 5. 9 más 4, 13. ¿Qué está ocurriendo? Te estás ubicando en el segundo término y en base a ese segundo término, tú estás aumentando una razón o diferencia se llama eso. Entonces yo voy a hacer lo mismo aquí, miren, A sub 2 y luego a la derecha tenemos el tercer término, es decir, que sería A sub 2 más una razón. Y a la izquierda tenemos el primer término, es decir, que sería A sub 2 menos esa misma razón. Y seguimos teniendo nuestra progresión aritmética. Aquí, progresión aritmética. Esto vas a hacer cuando no te estén dando datos de los términos. No te digan cuánto vale el primer término, cuánto vale el segundo, cuánto vale el tercero. No te dice nada de eso. Esto puedes hacer. Es como un pequeño truquito, podríamos decir, ¿ya? Bueno, entonces una vez que se ha aclarado esa parte, también sabemos que en el problema hay otros datitos más que nos están proporcionando. Entonces escribimos los otros datos. Por ejemplo, nos habla de el ahorro de 3 años y en los 3 años ha ahorrado 5,100. Cuando tú ahorras en el banco, vas a llevar
mes a mes o año tras año cierta cantidad de dinero, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Se está sumando. El primer año has depositado cierta cantidad de dinero. El segundo año, otra cantidad de dinero. ¿Y qué ha ocurrido? Se suma. El tercer año, otra cantidad de dinero y se está sumando. Eso se refiere justamente a esa palabra, suma. Ahí tenemos nuestra fórmula, suma. La suma de los n primeros términos. Aquí, ¿cuántos términos son? ¿Cuántos años son? Son 3. Entonces, la suma de los 3 primeros años, esto es igual a 5.100 bolivianos. Aparte, nos dice que el primer año es la mitad de lo que ahorró el segundo año. Entonces, aquí pondremos A sub 1 dice que es igual a la mitad de A sub 2, ¿no? Ahí está. Eso también puede servirnos. Por tanto, su ahorro del tercer año es pregunta, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Utilizar esa fórmula que le hemos puesto en un recuadro de color verde. La suma de los n primeros términos. ¿Cuántos términos? 3. Son solo 3 años. Entonces, aquí anotamos 5.100. Eso dice que es igual a una suma. En el numerador tenemos una suma. A sub 1 más A sub n. Entonces, aquí le pondré A sub 1 más A sub n es el último. ¿Cuál es el último? El tercero. El tercer término es el último. A sub 1 más A sub 3, esto multiplicado por el número de términos. ¿Cuántos términos tenemos? Son solo 3 años, ¿no? Solo 3. Entonces le pondremos aquí 3. Y en el denominador un número 2. Solamente estamos reemplazando en la fórmula tratando de anotar todos los datos que podríamos tener. Bueno, no sabemos cuánto es A sub 1 y cuánto es A sub 3, pero aquí acabamos de escribir algo que nos podría servir, esto de aquí, que lo estoy enmarcando en este momento. A sub 1 es A sub 2 menos R y A sub 3 es A sub 2 más R. Podríamos reemplazar eso ahí y decir 5.100 es igual, aquí tenemos esta fracción, en vez de poner A sub 1, pondremos A sub 2 menos R más, ahora en vez de poner A sub 3, pondremos A sub 2 más R. Listo, ahí está dentro del paréntesis los dos, A sub 1 más A sub 3. Eso se está multiplicando con el 3 y se está dividiendo con el 2. Continuamos haciendo algunas operaciones más a este lado. Pondremos 5.100. Esto sería igual. Aquí, si ustedes observan, tenemos R que tiene signo negativo y signo positivo. ¿Qué va a ocurrir con esto? Se van a eliminar. Ahí se eliminaron. Y A sub 2 más A sub 2 sería 2A sub 2, ¿no? Entonces, ese 2A sub 2 se está multiplicando. Ahí está dentro del paréntesis. Se está multiplicando con el número 3 y en el denominador tenemos un 2. Qué suerte que es multiplicación porque podemos eliminar el número 2 que está aquí arriba con el número 2 que está aquí abajo. Y luego el 3 irá al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa división. El 5.100 se dividiría entre 3. Y esto es igual a sub 2. Qué bueno que podamos conseguir el valor de A sub 2, porque en base al valor conseguido y obtenido de A sub 2, vamos a tener A sub 1 y A sub 3, ¿verdad? Y así vamos a tener la respuesta a la pregunta, el ahorro del tercer año. Bueno, entonces 5.100 dividido entre 3, podemos sacar terceras. Tercera de 3, 1. Tercera de 5, 1. Del 3 al 5 nos falta 2. Ese 2 trabaja con este 1. Ahí le pondré un 2 chiquitito. Se vuelve 21. Tercera de 21 sería 7. Y aquí estos dos ceros. Entonces, A sub 2 es igual a ¿cuánto? A 1.700. A sub 2 es igual a 1.700. ¿Para qué nos sirve esto? Para obtener A sub 3. Nos pide solamente el ahorro del tercer año. Entonces, A sub 3 es igual, tal como lo habíamos anotado allá, A sub 2, aquí A sub 2, más una razón.
¿Qué nos falta ahí? Una razón. ¿Cómo podríamos obtener esa razón? Tenemos que ver qué dato más nos están proporcionando en el problema. Algo que todavía no hemos utilizado de todos los datos que hemos escrito. Este dato de aquí, fíjense, le voy a poner una flecha ahí. Ese dato no lo hemos utilizado. Dice que A sub 1 es igual a A sub 2 dividido entre 2. Entonces aquí pondremos A sub 1 es igual. A sub 2 es 1700. Y este 1700 lo dividimos entre 2. Entonces A sub 1 es igual a 850, ¿no? Ahí está A sub 1 y A sub 2. ¿Cómo vamos a obtener la razón? La razón, ¿qué es la razón? Es una suma, un incremento, ¿no? De A sub 1 a A sub 2 se está sumando una razón. De A sub 2 a A sub 3 se está volviendo a sumar una razón. Y si queremos hallar la razón, ¿qué haremos? Vamos a restar el A sub 2 menos el A sub 1. Entonces, A sub 2 es 1700 y le restamos 850 y resulta que nuestra razón también es 850, ¿no? Ahí está, listo. Entonces aquí le reemplazamos A sub 3 es igual a sub 2, 1700 más 850. Entonces, ¿cuánto vale A sub 3? A sub 3 es igual a 2550, ¿no? 2550. Bien, ese es el ahorro que se ha hecho en el tercer año. Entonces vemos nuestros resultados. 2580, 2560, 2500, 2400 y resulta que nuevamente había salido ninguno, ¿no? Seleccionamos nuestra respuesta y pondremos aquí ninguno. ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? Es el uso de las fórmulas nomás, las fórmulas, las fórmulas. Para eso tienes que memorizarte las fórmulas, todas las que les he proporcionado en progresiones aritméticas y geométricas. ¿Ya? De todos modos, lo estamos escribiendo aquí y le estoy poniendo con abreviación, PA, progresión aritmética, porque la suma de los n primeros términos también lo tiene una progresión geométrica. ¿Ya? Bueno, pasemos al siguiente problema. Número 3. Dice, a un estudiante que rinde un examen de 10 preguntas, se le informa que cada una, después de la primera, vale 2 puntos más que la anterior. Si la tercera pregunta vale 5, ¿cuál es la máxima puntuación que debe obtener el estudiante? Pregunta, ¿no? Esta también era una de esas preguntas en los exámenes de ingreso con una trampita, podríamos decirlo, que ya te está dando la respuesta, básicamente. Es cuando das tu examen de ingreso, ¿cuánto es la máxima nota que vas a obtener? 100, ¿no ve? Entonces, ha habido algunos que cuando han dado este examen de ingreso han dicho, ¿cuánto tengo que sacar máximo? 100. 40 mate, 30 historia, 30 lenguaje, sumado 100. Entonces, directo, ahí lo encierro en el 100 y listo, pasaban al siguiente. ¿Cuánto les ha tomado eso? Ni 5 segundos, ¿no? Pero puede ser que también estaba engañosa. Podía haber sido 92, 97, tal vez, ¿no? En este problema. Eso no significaba que sí o sí iba a ser 100 la respuesta. Entonces, para estar más seguros, más tranquilos, quizás luego de haber encerrado y haber resuelto los otros ejercicios y problemas, podía preguntarse a sí mismo y decir, ¿y si no era 100? Mejoraré nomás, ¿no? Y después lo hacía. Bueno, aquí vamos a anotar también qué fórmula vamos a necesitar. Otra vez la suma de los n primeros términos y de una progresión aritmética, ¿ya? Anotemos nuestros datos, los datos que tenemos. Primero, vamos a anotar aquí lo siguiente. Tendremos nuestra progresión aritmética, lo estoy abreviando así. Nuestra progresión aritmética tiene un primer término, voy a dejar aquí un espacio, coma, un segundo término, también voy a dejar un espacio, y un tercer término. Aquí en este tercer término sí tenemos un dato. Nos dice, la tercera pregunta vale 5. Entonces aquí le pondremos 5. Listo.
Vamos a formar nuestra progresión aritmética. Si esa tercera pregunta vale 5, también nos está diciendo que se le informa que cada una después de la primera vale 2 puntos más que la anterior. Entonces, ese 5 vale 2 puntos más que la anterior, ¿no? Entonces, si retrocedemos un poco, si este 5 retrocede hacia atrás, ¿cuánto sería el segundo término? Si cada pregunta vale 2 más que la anterior, entonces esto sería 3, ¿verdad? Esto sería 3. Y si seguimos retrocediendo, entonces el anterior al 3, ¿cuánto vale? 3 menos 2. Y eso es 1. Y así hemos creado nuestra progresión. El 1, el 3 y el 5. ¿Se entiende? Con eso que hemos hecho en este momento, ya mentalmente ya nos damos cuenta cuánto vale la razón. La razón es igual a 2. Incluso en el mismo problema nos lo dice. Se le informa que cada una después de la primera vale 2 puntos más que la anterior. Se está sumando de 2 en 2. Esa es nuestra razón o llamada también diferencia, ¿ya? Bueno, una vez anotado eso, también sabemos cuánto vale A sub 1. Aquí ya podemos anotarlo. A sub 1 es igual a 1. También sabemos cuánto vale A sub 3. A sub 3 es igual a 5. A sub n o A sub 3, ¿no? Considerando los tres primeros términos. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a reemplazarlo en esta suma porque eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es la máxima puntuación? Se refiere a la suma. La pregunta 1 más la pregunta 2 más la pregunta 3 más la pregunta 4 más la pregunta 5, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hallar esa suma. ¿Qué otro dato más necesitamos aquí? El número de términos. Eso es igual a 10 porque son 10 preguntas. Después simplemente habría que reemplazar, ¿no? Entonces aquí aparte de esto, lo que voy a hacer es también anotar otra fórmula. Esto de aquí creo que debía escribirle un poquito más a la derecha. A ver, sí. Recordemos la fórmula que habíamos anotado más antes. Aquí, esta de aquí, fíjense, está en un recuadro. El valor de un término cualquiera de una progresión aritmética. Sumas el primero más un paréntesis n-1 por r. Eso también lo necesitamos aquí, en este tercer problema. Entonces aquí lo voy a poner ya, de un color anaranjado. Esto sería el término enésimo, a sub n. Esto es igual al primer término más paréntesis n-1 multiplicado por la razón, ¿no? En algunas fórmulas está en vez de r, está una d, porque en las progresiones aritméticas a ese incremento que se está haciendo entre un término y otro, aparte de llamarle razón, también le llaman diferencia en otros autores, otros profesores, y por eso en vez de R, otros le ponen una D, ya no se van a sorprender de eso. Bueno, entonces, para tener el término A sub n, que llegaría a ser el décimo, ahí le pondremos 10. Queremos el último término. El primer término lo sabemos cuánto vale, vale 1, más el número de términos también sabemos cuánto vale, eso es 10. Este 10 se le resta 1. Y la razón, ¿cuánto vale la razón? También lo sabemos, la razón vale 2. Simplemente es reemplazado y así obtenemos el término número 10, es decir, el último. A sub 10 sería igual a 1 más, esto se multiplica con 9, 10 menos 1, 9, se multiplica con 2. Luego tendríamos A sub 10 igual a 1 más 18. Por tanto, A sub 10 resulta que es igual a 19. La última pregunta dice que vale 19 puntos. Eso significa esto. El A sub 10 es la última pregunta, el último término de esta progresión aritmética. Bueno, ya tenemos casi todo lo que necesitamos, ¿no? Casi todo lo que necesitamos para poder reemplazarlo en nuestra fórmula de la suma de los n primeros términos de esta progresión aritmética. Lo reemplazaremos en esa fórmula que está de color verde, ahí todo pintado. La suma, aquí pondremos suma, de los 10 primeros términos o de las 10 primeras preguntas es igual, nos dice, aquí hay una fracción,
por encima de la fracción tenemos que sumar el primer término, que es 1. Ese 1 se suma con el último, es decir, a sub 10, 19. Y esto se estaría multiplicando por la cantidad de términos, que es 10, y en el denominador tenemos un 2. Podemos simplificar antes que nada, aquí lo podemos simplificar y sacar mitad, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Y luego dentro del paréntesis lo que tenemos es 19 más 1. Entonces la suma de los 10 primeros términos es igual a 20, este 20 multiplicado por 5, y la suma de los 10 primeros términos es igual a 100. Ahí está la respuesta, ¿no? Qué suerte para el que había encerrado como respuesta directamente el 100. Pero a veces son engañosas también las preguntas, es mejor estar seguro nomás. ¿Listo? Ahí está nuestra tercera pregunta. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes en alguno de los 3 ejercicios que hemos hecho. Si hay alguna pregunta, me dicen ya. A ver, estoy grabando. Voy a revisar si estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando para subir el video después. Bueno, pasemos al siguiente, el siguiente problema. ¿Qué es lo que dice el siguiente problema? Vamos a leerlo. La suma de los 2 primeros términos de una progresión geométrica es 6 y el producto del primero y el tercero es 4 veces el segundo término. La suma de los 7 términos de la progresión es, pregunta ahí. Bueno, aquí medio raro ya está, ¿no? La suma de los 2 primeros términos de una progresión geométrica es 6. El producto del primero y del tercero es 4 veces el segundo término. Y luego pregunta la suma de los 7 primeros términos. Algo medio raro, ¿no? Se lee. Pero bueno, no es complicado. Lo que sí sabemos es que se trata de una progresión geométrica. Entonces, tal vez vamos a necesitar alguna fórmula, como también tal vez no, ¿no? Entonces, vamos a ir formulando, pero ahí vamos a mostrar esta fórmula de los n primeros términos. ¿Por qué esta fórmula? La suma de los n primeros términos, porque aquí nos dice cuál es la suma. Aquí lo voy a subrayar. La suma, esto de aquí, de los 7 términos. Entonces, por eso es que nos decidimos por esta fórmula. Pero tenemos que saber cuánto vale el primer término, a sub 1, cuánto valdrá. También tenemos que saber cuánto vale la razón. Y también tendríamos que saber cuánto vale n. N es el total, ¿no? El total de términos que existe en toda la progresión. Entonces, vamos a ir tratando de formular nuestras ecuaciones en base al problema que tenemos ahí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos dice que la suma de los 2 primeros términos de una progresión geométrica es igual a 6, ¿no? A sub 1 más A sub 2, esto es igual a 6. Si aquí escribimos progresión geométrica, tenemos A sub 1, después tenemos A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente, ¿no? Todos los términos de nuestra progresión geométrica. Luego también nos dice que el producto del primero y del tercero, entonces aquí podemos anotarlo de esa manera, el primero multiplicado por el tercero, A sub 1 por A sub 3, esto dice que es igual a 4 veces el segundo término. 4 multiplicado por el segundo término, ahí está. Estamos formando como una especie de sistema de ecuaciones, ¿se dan cuenta? Pero ahí en ese sistema de ecuaciones, ¿cuántas variables tenemos? A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Son 3 variables en un sistema de 2 ecuaciones. No podríamos resolver este sistema de ecuaciones. Si tienes 2 ecuaciones, tienes que tener 2 variables. Si tienes 3 ecuaciones, tienes que tener 3 variables. Si tienes 4 ecuaciones, tienes que tener 4 variables. Aquí está medio disparejo, ¿no? Entonces tendríamos que hacer todo lo posible para tener solamente 2 variables en nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, si nosotros reestructuramos nuestra progresión geométrica,
sabemos que las progresiones geométricas se van multiplicando continuamente, uno tras otro se van multiplicando. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. Otra vez escribiré la progresión geométrica. Empezamos con A sub 1. El siguiente término, que es A sub 2, es la multiplicación de A sub 1 multiplicado por una razón. El siguiente término, que es A sub 3, es esa misma A sub 1, pero ahora multiplicado por R al cuadrado, ¿no? Cada vez se está multiplicando. Un pequeño ejemplito aquí para que me entiendan un poco mejor. ¿Qué tal si tenemos esta progresión geométrica en la cual iniciamos con 2 y le vamos a ir multiplicando de 3 en 3? 2 por 3, aquí tendríamos 6. 6 por 3 tendríamos 18 y así sucesivamente. Entonces le estás multiplicando aquí, le multiplicas por 3, ¿no? Y aquí le vuelves a multiplicar por 3. Pero si pones tu vista únicamente en el 2, si solo te fijas en el 2 aquí, entonces el primer término es 2. El segundo término es 2 por 3. El tercer término es 2 por 9, ¿no ve? Dicho de otra manera, 2 por 3 al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado. Es decir, que tenemos el primer término, luego el primer término multiplicado por la razón, luego el primer término multiplicado por la razón al cuadrado, ¿no? Lo estamos reorganizando en base al primer término. ¿Me entienden esta parte? Esto puede servir siempre en progresiones aritméticas. Y recuerdan lo que hicimos en las progresiones geométricas esta. Y en la anterior problema nos hemos enfocado en el término central, ¿no? En el término A sub 2. A ver, vamos a retroceder un momento. Era el ejercicio, el problema 2, ¿no? Ahí está el 2, ¿se fijan? Teníamos 3 términos y no sabíamos los datos de los términos. Entonces hemos dicho, ¿qué tal si lo analizamos viendo el término del medio, el A sub 2? El siguiente se suma con R. El anterior se resta con R. Esa conclusión hemos sacado. Lo mismo aquí, en el número, el que estamos haciendo ahora, el número 5. Nos basamos en el primer término y en base al primer término podríamos saber el segundo, el tercero. Entonces, con ese pequeño análisis, nosotros continuamos aquí. Le voy a poner entonces, A sub 1 se está sumando con A sub 2. ¿Cuánto es A sub 2? Es A sub 1 multiplicado por R. Y eso es igual a 6. Ahora, la segunda ecuación es A sub 1 que se está multiplicando con A sub 3. ¿Y cuánto es A sub 3? Es A sub 1 también que se está multiplicando con la razón al cuadrado. Y esto es igual a 4 multiplicado por A sub 2. ¿Pero qué es A sub 2? Es A sub 1 que se está multiplicando con R. Ahí está. Entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Podemos ordenar un poquito a este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo podríamos ordenar? La primera ecuación la vamos a dejar tal como está. A sub 1 más A sub 1 por R. Esto es igual a 6. Pero la segunda ecuación podríamos simplificar algunas cosas. Este A sub 1, fíjense, lo voy a encerrar en un círculo. Este A sub 1 se está multiplicando con el 4 y con la R. Si tú lo mandas al otro lado, irá a dividir, ¿no? En otras palabras, se va a eliminar este A sub 1 con este otro A sub 1. ¿Se entiende? Porque va al otro lado a dividir. Entonces, por eso lo elimino. ¿Y qué me queda? A sub 1, R al cuadrado igual a 4R. Esa R también lo podemos mandar al otro lado, a dividir. Lo voy a encerrar en un círculo también, de un círculo de color anaranjado. Esta R. Si lo mandamos al otro lado también a dividir, ¿qué va a ocurrir? Tenemos R al cuadrado.
En un lado hay r al cuadrado y en el otro hay r. Si va a ir a dividir, se va a simplificar también una r de aquí, el exponente, y esta r. Entonces, luego de haber hecho esas simplificaciones, ¿qué nos quedaría? A sub 1 multiplicado por r, ¿no? A sub 1 r lo voy a poner. Y esto es igual a ¿cuánto? A 4. ¿Se entiende eso? Solamente es enviarlo a dividir al otro lado y estoy aprovechando ahí directamente simplificarlo. Después, ¿qué podríamos hacer? Vamos a despejar de esa segunda ecuación, vamos a despejar a sub 1, ¿ya? De esta de aquí. Le voy a poner aquí como una flechita, ahí, y vamos a despejar. Aquí le voy a escribir despejar a sub 1. Entonces, si despejamos a sub 1 sería igual a 4 sobre r, ¿cierto? La primera ecuación, bueno, no la vamos a hacer nada, la voy a volver a copiar, a sub 1 más a sub 1 por r, esto es igual a 6. Ahí está nuestro sistema de ecuaciones. Ahora le pondremos numeritos, vamos a ponerle aquí números. Ecuación número 1, ecuación número 2. Vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación número 1. Y así todo estará en base a r. ¿Se entiende? Entonces vamos a pasar a la siguiente pantalla. A ver si ahí me va a faltar un espacio. Voy a copiar una pizarrita en blanco. Ahí está. Volvemos aquí. Estábamos resolviendo este, ¿no? El 4. Entonces ahí voy a poner una pizarra que nos faltaría. Y continuamos ahí. Retrocedo un poquito y diremos reemplazando ecuación 2 en la ecuación 1. Aquí vamos a poner reemplazando 2 en 1. Reemplazando la ecuación 2, lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Entonces, ¿cuál era nuestra ecuación 1? A sub 1 más A sub 1 por R es igual a 6, ¿no? Eso hay que reemplazar. Entonces, A sub 1, en vez de A sub 1 le pondré 4 sobre R. Aquí le pondré 4 sobre R. 4 sobre R. Retrocedo, más A sub 1 por R. Entonces vamos a volver aquí. Más A sub 1, 4 sobre R, multiplicado por R también, ¿cierto? A sub 1 por R. Y eso es igual a 6. Esto es igual a 6. Esta R con la otra R se va a simplificar. Esta de aquí con esta de aquí se simplifica. Entonces aquí tendremos 4 sobre R más 4. Esto es igual a 6. Ese 4 lo enviamos al otro lado, irá a restarse. 4 sobre R es igual a 6 menos 4. 4 sobre R, esto es igual a 2. La R irá a multiplicarse con el 2, es decir, esta R, de otro color lo voy a hacer, perdón. Esa R irá a multiplicarse con el 2, ¿no? Esta R se irá a multiplicar con el 2. Vamos a despejar a la R. 4 sería igual a 2R. Y ese 2 irá a dividir, entonces tendríamos 4 sobre 2, esto es igual a R. Resulta que R es igual a 2. Listo, tenemos una razón. La razón que luego lo podemos reemplazar, ¿dónde? En nuestra fórmula. Aparte de eso, ¿qué más necesitaríamos? A ver, vamos a retroceder. Si ya tenemos la razón, podríamos obtener A sub 1, ¿cierto? En la ecuación 2, si lo reemplazamos, vamos a tener A sub 1. Entonces vamos a decir que reemplazando, aquí a este ladito vamos a continuar, reemplazando el valor de R, le voy a poner entre comillas, en la ecuación número 2. La ecuación número 2 era A sub 1 igual a 4 dividido entre la razón, 4 dividido entre 2. Y ahí tenemos A sub 1, esto es igual a 2. Este primer término también nos puede servir para reemplazar en la fórmula. Sí, ahí está la fórmula. Entonces lo reemplazamos. ¿Qué más necesitamos aparte de eso? La razón sabemos que es 2,
El primer término sabemos que es también 2. Y luego lo que nos faltaría es simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazamos en la fórmula. Aquí pondré reemplazando ahora, reemplazando los valores de R, entre comillas, y también A sub 1 en la fórmula. En la fórmula de la suma. Entonces, nuestra suma es igual. La suma de los n primeros términos, la suma de los 7 primeros términos, ¿no? Ahí está subrayado. Entonces, reemplazando, aquí le voy a poner S, la suma de los 7 primeros términos. Esto es igual, retrocedo un poquito, A sub 1 por una resta. ¿Cuánto vale A sub 1? 2 multiplicado por, aquí tenemos dentro de los paréntesis una resta, es R elevado a la N. ¿Cuánto es R? R es 2 también. ¿Y el exponente cuánto sería? 7, porque dice 7 primeros términos. Entonces le pondremos este 2 elevado a la séptima. Listo. Retrocedemos, menos 1. Aquí menos 1. Y en el denominador tendríamos el 2 menos 1. La razón menos 1. Simplemente lo he reemplazado. Ya, aquí tendríamos nuestra suma de los 7 primeros términos. 2 menos 1 en el denominador es 1. Entonces ya no hay denominador. Ese 2 a la séptima, aquí voy a tratar de hacerlo. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántos ya son? 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7. 3, 6, 7, sí. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ahí tenemos 8, aquí también tendríamos 8. Multiplicamos 8 por 8 y luego lo multiplicamos con el 2. 8 por 8, aquí tendríamos 64 y 64 multiplicado por 2 sería 120, 128, ¿no? 128. Entonces, eso lo voy a reemplazar aquí. 2 multiplicado por 128 que se está restando con el 1. Entonces, la suma de los 7 primeros términos sería 2 multiplicado por 127. Hagamos esa pequeña multiplicación, 127 por 2. 2 por 7, 14, llevamos 1, 2 por 2, 4, más 1, 5, y 2 por 1, 2. 254. La suma de los 7 primeros términos es igual a 254. Listo. Ahí está nuestra respuesta. Esa era la pregunta, ¿no? La suma de los 7 términos de la progresión es, y aquí sí había habido respuesta, ya no ha salido más ninguno. La respuesta sería el inciso D. Ahí está nuestra respuesta. Pasamos al siguiente. Es necesario, ¿no ve? Que te aprendas las fórmulas de memoria. Muy necesario. No te aprendes las fórmulas de memoria, no vas a saber por dónde empezar. Entonces, recomendación, aprendérselo de memoria. Vamos con el quinto problema de progresiones. Nos dice, una persona gana dinero cada día según la progresión 5, 20, 80. Hay una pausa ahí. ¿Qué está pasando con el 5, con el 20 y con el 80? ¿Se están sumando o se están multiplicando? 5 más ¿cuánto nos da 20? 5 más 15, ¿no? 5 más 15 nos daría 20. Y si le vuelves a sumar 15 al 20, te daría 35. Pero ahí tenemos un 80. No, entonces no es una progresión aritmética, no se está sumando. Se debe estar multiplicando. Ahí tal vez sí nos dé el resultado. 5, si le multiplicamos por ¿qué número nos da 20? Multiplicado por 4, ¿no? Y si a este 20 le multiplicamos por 4, nos da 80. Por 4 igual 80. Entonces, ¿de qué tipo de progresión se trata? De una progresión geométrica, porque se está multiplicando. Bueno, continuamos. Dice, una persona gana dinero cada día según la progresión 5, 20 y 80 durante 6 días, dice. Al séptimo día, deja de ganar y empieza a gastar cada día según la progresión
1000, 900, 800 y puntos suspensivos. ¿Qué ocurre del 1000 al 900? Está disminuyendo, ¿no? Les dije que las progresiones aritméticas o se pueden sumar o se pueden restar. Las progresiones geométricas o se pueden multiplicar o se pueden dividir también. Bueno, aquí del 1000 a 900 se está disminuyendo, se está restando en 100. Del 900 al 800 se está restando también en 100. Entonces sabemos ya de hecho que eso es una progresión aritmética. Entonces empecemos a resolver. Como ya hemos identificado que nuestra primera progresión es una progresión geométrica, a esa progresión geométrica nosotros ya sabemos también algunos datitos. ¿Qué datos sabemos? Vamos a anotar esa fórmula que ya la habíamos utilizado hace un momento de la suma de los n primeros términos. Y aquí voy a anotar así abreviado PG, progresión geométrica, y voy a volverlo a anotar lo que tenemos ahí. Tenemos el 5, luego tenemos el 20 y después el 80. Con esto nosotros sabemos cuánto vale la razón. Ya lo hemos identificado ahí de inmediato. 5 más 4, 20, 5 por 4, 20. 20 por 4, 80. La razón es igual a 4. Ahí le ponemos. Aparte también que sabemos cuántos días son. Nos dice durante 6 días está ganando dinero. Entonces aquí n es la cantidad de términos, es decir, el total de días. Le pondremos 6. Tenemos esos dos datos y ahora lo que podríamos hacer es reemplazar. Tenemos el primero, aquí también lo anotaré. El primero, a sub 1 es igual a 5, está en la misma progresión. Lo reemplazamos en esa fórmula que está pintada de color blanco y tendríamos como resultado una suma, ¿no? Vamos a tener la suma. Entonces aquí voy a dividir la pantalla y le voy a poner reemplazando en la fórmula de la suma. La suma de cuántos días es esto, de 6 días. Por eso ahí en vez de n le pongo 6. S sub 6. Esto es igual al primer término. ¿Cuánto es el primer término? 5. Ese 5 se estaría multiplicando con la razón. La razón es 4. 4 estaría elevado a ¿qué exponente? A la sexta. Y esto se estaría restando con 1. Listo. Y esto se está dividiendo entre la razón, que es 4. 4 menos 1, ¿no? Ahí está. Bien, una pausa aquí. Un pequeño descanso para mí. Y ahora quisiera que ustedes hagan esta pequeña operación. Sáquenme el resultado de todo eso y me digan cuánto es S sub 6, por favor. Ya, un ratito, unos 2 minutos, 3 minutos. A ver, ¿cuánto tiempo les puede tomar? Y me escriben los resultados en los mensajes, ¿ya? Les espero. Ya tenemos una primera respuesta. Dice Noemí 6825. ¿Alguien más que ha sacado esa respuesta? Ya, a ver, también hay Marianela, Rodrigo, Mildred, Gabriela, Rodrigo.
Está 6.825, ¿no? Una mayoría sacó. Marianela, vas a revisar, tal vez en algo te equivocaste, en la resta, tal vez en el exponente, en alguito. Revísalo ya, Marianela. El resultado sería 6.825. Entonces aquí vamos a ponerlo, ese resultado. La suma de los 6 días, esto es igual a 6.825. Listo, ahí tenemos nuestra suma. ¿Para qué nos servirá esa suma? Si tenemos la suma de todo lo que gana y después tenemos la suma de todo lo que gasta, podríamos restar, ¿no? La suma de todo lo que gana menos la suma de todo lo que gasta. Y al final sabremos cuánto le queda. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Necesitaremos estas dos fórmulas para nuestra progresión aritmética ahora. En nuestra progresión aritmética lo voy a copiar a este ladito, así abreviado. Una PA le voy a poner. ¿Y cuáles son nuestros términos en esta progresión aritmética? Teníamos 1000, habíamos empezado con 1000, ¿no? 1000 y luego menos 100 teníamos 900, menos 100 teníamos 800. Y ahí estaba nuestra progresión aritmética. Tenemos el primer término, tenemos la razón. ¿Cuánto es la razón? ¿Quién me dice cuánto es la razón? La razón o diferencia. ¿Cuánto es? Sí, eso. Sí, es 100. Es 100, pero negativo, ¿no ve? Porque se está restando. La razón es 100, negativo. R es igual a menos 100. Listo. ¿Algún otro dato más que conocemos de aquí? El número de días, ¿no? Porque ha dicho luego que durante 6 días ha empezado a gastar también. Entonces, N sería 6. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? En esta primera fórmula, ¿ya? Valor de un número cualquiera. Vamos a hallar el valor del último número, del último término. ¿Cuál es nuestro último término? A sub 6, el sexto término quiero hallar. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hallar el sexto término? Para luego reemplazarlo aquí, en esta fórmula, en esta de color verde. Tengo el primer término. El primer término es A sub 1. Eso es igual a 1000. Tengo el primer término. Pero el último no lo tengo. Entonces, por eso necesito hallar el último término para reemplazarlo en esta suma de los n primeros términos. Y el último término es A sub 6. Entonces, lo vamos a reemplazar en la primera fórmula, reemplazándolo en la fórmula del valor de un término cualquiera. A sub 6 es igual a sub 1, es decir, 1000. Esto se va a sumar con el número de términos, que es 6. Esto le restamos con 1 y le multiplicamos con la razón. La razón es menos 100, ¿no? Ahí está. Entonces, al hacer esto, lo que vamos a hacer es obtener el sexto término. A sub 6 sería igual a 1000. Este 1000 se suma con 5. Este 5 se multiplica con menos 100. Entonces, A sub 6 sería igual a 1000 menos 500. Entonces, A sub 6 es igual a 500. Listo. Con esto lo que hacemos es reemplazarlo, ahora sí, recién reemplazarlo en la fórmula de la suma. Diremos reemplazando, ¿cuáles vamos a reemplazar? A sub 1, A sub 6, también N, esos tres, ¿no? Lo voy a poner entre comillas, A sub 1, A sub 6 y también N. Lo vamos a reemplazar en la fórmula de la suma. Fórmula de la suma. Entonces, al reemplazarlo, tenemos la suma de los 6 primeros términos, que llegaría a ser el total de lo que está gastando en esos 6 días. ¿Cuánto está gastando? Entonces, esto será igual. Reemplazando, tenemos como primer término 1000 más el sexto término es 500. Luego cerramos paréntesis, eso se está multiplicando con n,
Sabemos que n es 6, son 6 días en los cuales gasta, y esto dividido entre 2, ¿no? A este ladito vamos a continuar, a este lado de la pantalla. Tenemos la suma de los 6 primeros términos es igual a 1500. Ese 1500 se estará multiplicando con 3, ¿no? Aquí lo voy a simplificar directamente. Mitad de 6, 3, y mitad de 2, 1. Entonces se multiplica con el 3. ¿Y cuánto vale la suma? La suma será 45, 4500. La suma es igual a 4500. Listo. ¿Qué hacemos con esta suma? ¿Qué es esta suma en primer lugar? Es el total de gasto. ¿Cuánto ha gastado en esos 6 días? 4500. ¿Y cuánto ha ganado? Lo teníamos anteriormente. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Aquí lo teníamos. Aquí está. ¿Cuánto había ganado? 6,825. Entonces, ¿cuánto le queda? Aquí diremos, al final le queda, aquí, al final le queda 2 puntos. ¿Cuánto tenía? 6,825. Esto le restamos con 4,500. Entonces, esto sería igual 5. Aquí tendremos 5, 2. Luego tenemos 3, 8 menos 3. Aquí 2, 2,325, ¿verdad? Ahí está. Haciendo esa resta, tenemos 2,325. Entonces, podríamos ver dónde estaba la respuesta también. Ahí está, 2,325 en el inciso A. Entonces, lo vamos a encerrar aquí a esta respuesta. Inciso A. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Con esto podrías saber también cuánto ganas, cuánto gastas, y luego saber cuánto te va a quedar al final. Por ejemplo, si tú tienes un gasto constante de pagar el alquiler, por ejemplo, o tienes un gasto constante de pagar el internet, o de la luz, o del agua, que mes a mes viene lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces tú podrías saber, digamos, cuánto te va a quedar en 2 años, podrías decir, ¿no? ¿Cuántos meses tiene 2 años? 24 meses, ¿no? Entonces así tú puedes hacer algunos cálculos, y esto te puede servir incluso para saber cuánto puedes ahorrar, y así ese ahorro que tienes con esos cálculos, tú puedes decir, esto me alcanza para comprarme una moto, para comprarme un auto, tal vez puedo ir al banco y solicitar un préstamo. Te sirve estas cositas para eso. También vas a llevar en matemática financiera cuando ya estés dentro de la universidad, en cualquiera de las carreras de economía, en matemática financiera. Bueno, pasamos al siguiente. Interesantes, ¿no? Estos problemas, ¿o les parece complicados o algo así? Es el uso solamente de todas las fórmulas que tenemos en nuestro formulario de las progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Vayamos al siguiente. El número 6 dice, si el primer término de una progresión geométrica es 3 y el cuarto término es 24, el décimo término y la suma de los 10 primeros términos son, pregunta. Ahí tenemos las respuestas. A ver, dice el primer término. A ver, a este ladito vamos a ir escribiendo. El primer término, a sub 1, eso es igual a 3. Ya nos dice qué tipo de progresión es. Progresión geométrica. Entonces tenemos que usar las fórmulas de la progresión geométrica. El cuarto término es 24. Aquí le pondré cuarto. Cuarto término es 24. El décimo término y la suma de los 10 primeros términos son, pregunta. Vaya, medio incompleto está, ¿no? Solo tenemos el primer término y el cuarto término. Y nos pide hallar el décimo. Está medio incompleto esto. Pero lo que sabemos es que es una progresión geométrica. Entonces, ahí tenemos una fórmula. ¿Cómo hallar un término cualquiera? El que te falta. ¿Cuál vamos a hallar? Tenemos que multiplicar el primer término por la razón. La R es la razón. Y esa razón le tenemos que elevar a la n-1, ¿no?
Como está muy saltada nuestra progresión geométrica, aquí lo vamos a anotar. Progresión geométrica. El primer término sabemos que es 3. El segundo término no lo sabemos. El tercer término tampoco lo sabemos. El cuarto término es 24. Y así puntos suspensivos, ¿no? Está muy saltado, no tenemos el 2 ni el tercero. Y con estos dos, medio que complicado obtener el segundo y el tercero. Por eso es que vamos a separarlo en dos partes. Vamos a decir, primero analizaremos los 4 primeros términos. Aquí voy a poner eso. Analizando los 4 primeros términos. Imagina que son solamente 4 los términos. Y si son 4 los términos, nosotros lo que tenemos en este preciso momento es A sub 1 y A sub 4. ¿Qué es A sub 4? Si lo analizas solamente esos primeros 4, A sub 4 llegaría a ser A sub n, ¿no? A sub n. Entonces tenemos esto. Miren, lo voy a tiquear. A sub n es A sub 4. A sub 1 lo tenemos. El número de términos también lo tenemos, son 4. Estamos diciendo que vamos a analizar primero los 4. Y de todo eso que he tiqueado en esa fórmula que no tenemos, R. Entonces vamos a obtener esa R que no tenemos. Y como la R es constante, en toda la progresión va a seguir siendo la misma R, entonces nos conviene luego volver a analizar toda nuestra progresión completa, los 10 términos, ¿ya? Entonces aquí lo que les decía es reemplazar. Vamos a reemplazar. Esto lo voy a borrar y diremos reemplazando. Aquí vamos a poner que A sub n es igual a 24, A sub 1 es igual a 3, el número de términos es igual a 4, ¿no? Sería solamente 4 términos. Y lo que necesitamos hallar es la razón. Ahí le pondré un signo de interrogación a la razón. Y reemplazándolo en esta fórmula, entonces vamos a tener lo siguiente. A este lado vamos a continuar. Entonces tenemos A sub n es 24, directamente lo voy a reemplazar. Aquí vamos a escribir eso para que luego se guíen. Reemplazando en la fórmula. En esta fórmula. 2 puntos, tendremos A sub n es 24. 24 es igual a sub 1, 3. Eso se está multiplicando por la razón. La razón no sabemos cuánto vale, pero eso está elevado ¿a qué exponente? A 4 menos 1, ¿no? Ahí está. 4 menos 1, 3. Entonces, el número 3 irá al otro lado a dividirse con el 24 y esto es igual a r elevado al cubo. 24 dividido entre 3 tenemos 8 y esto es igual a r al cubo. Sabemos que 8 es 2 al cubo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 2 al cubo y esto es igual a r al cubo. Y si le sacamos raíz cúbica, eliminamos el exponente cúbico. Aquí raíz cúbica. Entonces aquí también tendría que sacar raíz cúbica y raíz cúbica de 2 al cubo sería simplemente 2. Entonces resulta que nuestra razón es igual a 2. Listo. Esa razón es la misma, no va a cambiar. Sean 4 términos, sean 5 términos, sean 6, sean 10, la razón va a seguir siendo 2. Ahora nuevamente vamos a utilizar, vamos a considerar los 10 términos ahora, ¿ya? Entonces, ahora consideramos, aquí lo voy a escribir, voy a separar esta pantallita, voy a hacer una línea divisoria ahí y diremos ahora consideramos ¿cuántos términos? Los 10 términos. Ahora consideramos los 10 términos. Ya no solamente 4, ahora los 10.
Considerando los 10 términos, nuestra pregunta es la suma de los 10 primeros términos. Necesitamos hallar el último término para poder utilizar la fórmula de la suma, ¿ya? A ver, déjenme ver si aquí, ahí he puesto esa suma. Está bien. Entonces, necesitamos A sub 10. Eso se necesita para poder reemplazarlo en la suma. Lo que tenemos es A sub 1. A sub 1 sigue siendo 3. También tenemos el número de términos. Ahora hemos dicho que vamos a considerar el total, que son los 10. Y también tenemos la razón. La razón es 2. La hemos acabado de obtener hace un momento, 2. Y la razón sigue siendo la misma, como les había dicho. ¿Y cómo vamos a obtener el décimo término? Con esta misma fórmula, esa que está encerrada de color celeste, con esa misma fórmula. Entonces, A sub n es A sub 10. A sub 10 es igual a sub 1, 3, multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón? 2. Y esto elevado a la 10 menos 1. Entonces, A sub 10 es igual a 3 multiplicado por 2 elevado a la novena, ¿no? Ese cálculo en este momentito pueden hacerlo. Tienen que multiplicar, ¿no? 9 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántos ya son? 2, 3, 4, 5. Por 2, 6. Por 2, 7. Por 2, 8. Por 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, entonces podríamos ir 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Aquí pondremos 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Aquí también tenemos 8. Y aquí también tenemos 8. Sabemos que 8 por 8 es 64. Entonces aquí tenemos 64 y luego lo multiplicamos con este 8. 64 por 8. ¿Ya? A ver, háganlo, complétenlo y me dicen, luego lo multiplican con el 3, ¿ya? Luego lo multiplican con el 3 y me dicen cuánto vale el décimo término. Y hay una respuesta de Rodrigo, 1536. Multiplíquenlo con 3 más. Con 3 más multiplíquenlo ya. Para que tengamos el total, es decir, A sub 10. Directo a sub 10. A ver, Cielo y Gabriela, si lo multiplicas con 3, le sale, ¿no ve? Sí, muy bien. Muchas gracias. Entonces, el resultado aquí tendríamos 1536. Ahí está, 1536. Lo voy a encerrar aquí en un recuadrito. Listo. Entonces, ahora tenemos todo lo que necesitamos para reemplazarlo en la suma. Vamos a reemplazarlo en la suma de los n primeros términos. A la siguiente pizarrita vamos a pasar. Y aquí lo que vamos a utilizar es la fórmula de la suma, ¿ya? Aquí, un momentito. Ahí está, la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica. Ahí está, de color blanco está pintada esa fórmula. Entonces reemplazamos todos nuestros datos. Recordemos aquí qué datos teníamos, ¿ya? Vamos a recordar qué datos tenemos. Datos. Tenemos A sub 1. ¿Cuánto era A sub 1? Era 3, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco, por favor. Después tenemos A sub 4. A sub 4 es igual a 24. Después el A sub 10, que lo hemos hallado ahorita. A sub 10, ¿cuánto era? A ver, el mensaje voy a ver. 1530, algo. 1536. Aquí lo copio. 1536. Listo. ¿Qué otro dato más tenemos? La razón. La razón era igual a 2. Y el total de números, ¿no? Eso es igual a 10. O el total de términos, n. ¿Y qué necesitamos? La suma de los 10 primeros términos. Esa es nuestra interrogante. A ver, retrocedemos para ver la pregunta. La suma de los 10 primeros términos. Eso es lo que necesitamos. Con estos datos los reemplazamos en la fórmula. Reemplazando en la fórmula
de la suma. Listo. Al reemplazarlo tendríamos la suma de los 10 primeros términos. Esto es igual a sub 1 es 3 multiplicado con la razón. ¿Cuánto es la razón? 2. 2 elevado a la n, es decir, 10. Y luego le restamos 1. Y todo esto dividido entre la razón. La razón es 2 menos 1. 2 menos 1 nos da 1 nomás, ¿no? Entonces solamente nos queda el numerador. La suma de los 10 primeros números es igual a 3, 3 multiplicado por 2 a la décima menos 1. Hace un momentito hemos calculado 2 a la novena, ¿no? 2 a la novena tendríamos que multiplicarlo otra vez con 2. ¿Cuánto era 2 a la novena? 512, ¿sí? Era 512. Entonces tenemos 512 y para tener 2 a la décima, simplemente le multiplicamos ahora por 2, ¿no? Y al multiplicarlo por 2 tendríamos 1024, ¿sí? ¿Estoy bien? 1024. Sí, gracias, cielo. Entonces aquí tenemos 1024. Y multiplicamos 3 por 1024 y así tendríamos la suma de los 10 primeros términos. ¿Cuánto sería? 3069, ¿no? ¿Estamos bien? 3069. ¿O estoy mal? Aquí lo voy a hacer. 1024. ¿O algo más me falta? Ah, perdón. Tengo que restarle 1. Lo estoy cerrando el paréntesis antes de tiempo. Nos faltaba restarle el 1, ¿no? Ahí restándole 1 tendríamos 3 por 1024, 1023, perdón, 1023. Ahora sí, al multiplicarlo tendríamos 3000, ahí sí nos sale 3069. Listo, ahí está nuestra respuesta. La suma de los 10 primeros términos es 3069. ¿Dónde estaba esa respuesta? A ver, retrocederemos. Ahí está. Nuestro décimo término es 1536 y la suma de los 10 primeros términos es 3069. Entonces aquí vamos a encerrar esa respuesta correcta. Estaba en el inciso A. Listo. Muy bien. ¿Qué les pareció? Siempre que tengan una progresión así como esta, muy saltada y también que parece medio incompleta más de paso, pueden analizarlo así, por pedazos. Primero analizamos los cuatro primeros términos. Gracias a eso hemos hallado la razón. Una vez obtenido la razón, recién consideramos el total de los términos, que son los 10, y con eso obtenemos el décimo término. Y luego hallamos la suma. Lo habíamos reemplazado en esta fórmula y así teníamos la suma de los 10 primeros términos. ¿Qué tal? ¿No se van a olvidar ya de esto? En el caso de que en su examen tengan así un poquito saltada su progresión geométrica, pueden analizarlo de esta manera. Bueno, pasemos al siguiente problemita. Este es bastante interesante. Dice, un trabajador debe depositar una carretilla de abono al pie de cada uno de los 10 árboles, que están alineados a 6 metros de distancia el uno del otro. Si el abono se encuentra a 10 metros antes del primer árbol, al concluir el trabajo y regresar la carretilla al llegar del abono, ¿cuántos metros ha recorrido el trabajador? Pregunta. Bien, a ver, ¿qué fórmula necesitaríamos? ¿Cuántos metros has recorrido? Está sumándose, ¿no? Es una suma. Primero va al primer árbol, vuelve. Al segundo árbol, vuelve otra vez donde está el abono. Vamos a tratar de dibujarlo esto. Entonces, se está sumando los metros, por eso que necesitaríamos hallar el valor del término cualquiera y también necesitaríamos la suma. Estas dos fórmulas necesitamos. Bien, a ver, vamos a tratar de dibujar un poquito esto. Vamos a poner, aquí voy a ponerle
la tierra, digamos. Y aquí lo que tenemos es una carretillita. Bueno, ahí no me salió bien. Pero esta carretilla está llevando abono. Y le vamos a poner algo de abono. Hay un montón de abono, ¿no? Aquí vamos a poner un montón de abono. Y hay una persona que llevará su carretilla y esa carretilla la va a llevar a unos árboles para abonarlos. Ahí su llantita de la carretilla. Bueno, vamos a poner los arbolitos aquí. Aquí un arbolito, aquí otro arbolito, aquí un tercer arbolito, un cuarto y así sucesivamente. ¿Cuántos son? No dice, ¿no? Ah, 10 árboles son. Pero bueno, no voy a dibujar los 10, unos 4 nomás. Y aquí vamos a hacer los arbolitos. Primer arbolito, segundo arbolito, tercer arbolito y cuarto arbolito. Y bueno, pensemos un poquito qué es lo que está ocurriendo. Dice que lleva abono al primer árbol. Ah, ¿y cuánto de distancia tiene? El abono se encuentra a 10 metros antes del primer árbol. Entonces, aquí hay una distancia de 10 metros. Aquí le vamos a poner esa distancia. Entre el abono y el primer árbol hay una distancia de 10 metros. Y luego cada árbol tiene una distancia de 6 metros. Eso es lo que dice, ¿no? 6 metros aquí, 6 metros también ahí y 6 metros aquí. ¿Listo? Y entonces lo que tenemos que analizar, hemos dicho que la persona o el trabajador está yendo a depositar abono al primer árbol. Lo deposita al primer árbol. ¿Cuánto ha recorrido? 10 metros, ¿no? Pero vuelve otra vez a recoger abono. Entonces, otra vez, otros 10. Ahí tenemos 10 más 10, 20. Vamos a tratar de formar nuestra progresión. Esta es una progresión aritmética porque se están sumando los metros. En primer lugar, ahí está nuestro primer término. 10 más 10, 20. Ahora va al segundo árbol. Va al segundo hasta aquí y deja el abono. Luego de depositar el abono, vuelve a recogerlo nuevamente. Entonces, ¿cuánto ha recorrido? 16 de ida, 16 de vuelta. La suma, 16 más 16 sería 32. Y lo anotaremos aquí como segundo término, 32. Luego va al tercer árbol. Entonces, el tercer árbol, ya directo sin las flechitas, ¿no? 10 más 6 sería 22. 22 de ida, 22 de vuelta. Eso sería 44. Entonces el tercer término es 44. El último, el cuarto, en realidad no es el último, ¿no? Yo solo he dibujado 4 ahí, pero son 10 árboles. Y lo analizaremos hasta el cuarto. ¿Cuánto va de ida? Tenemos 12, 18, 28 de ida y 28 de vuelta, ¿no? 28 más 28, 56. Entonces aquí pondremos 56 metros en total para el cuarto árbol y así sucesivamente hasta el 10º árbol. Bueno, aparte, nuestros datos, ¿qué datos más tenemos? El primer término es 20. La razón podemos hallar, ¿no? La razón. ¿Cuánto sería la razón? Agarras cualquier término, el que tú quieras, y le restas el anterior, 32 menos 20. Entonces la razón es igual a ¿cuánto? 12, ¿no? ¿Sí? 32 más 12 nos da 44. 44 más 12 nos da 56. Ahí tenemos la razón que nos puede servir. También tenemos como dato el total de árboles, es decir, n. N es igual a 10, son 10 árboles. ¿Y qué vamos a hacer con todos estos datos? Los vamos a reemplazar en nuestra primera fórmula para poder obtener cuántos metros ha recorrido en el 10º árbol. ¿Cuántos metros en total? Como les dije aquí, yo no estoy dibujando los 10, ¿no? Porque podríamos tardar el quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno. Para eso es que se ha inventado esto de las progresiones, para ahorrarte todo ese trabajo de estar sumando, 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 sumando con estas fórmulas. ¿Recuerdan? Les había hecho un cuento, ¿no? A algunos, bueno, no un cuento, les había contado sobre la vida de Gauss. ¿Recuerdan? Hace mucho creo que fue, o no les conté a algunos grupos, pero Gauss había utilizado
había sumado los 100 primeros números. ¿Se acuerdan cuánto era? 1550, creo. Y su profesor les había dado de tarea y Gauss había sido el primero en responder y era un niño, ¿no? Y el profesor se había sorprendido. ¿Cómo es posible que ha obtenido ese resultado? ¿Quién le ha enseñado la fórmula de la suma de una progresión aritmética, ¿no? Y de paso le había castigado. ¿Alguien ha visto la película o todavía no lo ha visto? Bueno, les voy a mandar el enlace a Classroom. Es una película muy interesante, aunque en ciertas escenas hay un poquito de escenas para adultos, podríamos decir. No es porno, ¿no? Por si acaso, pero hay algunas escenitas que tal vez puede incomodar si es que van a estarlo viendo con su familia, con su papá, con su mamá, depende, ¿no? Por eso, un poquito de cuidado con eso. Les voy a subir el enlace de la película a Classroom para que mañana, domingo, puedan relajarse un poco y tal vez puedan ver esa película que es bastante interesante, la vida de Gauss desde que era niño. Bueno, entonces tenemos que utilizar esta fórmula del valor de un término cualquiera para obtener el décimo término. Entonces, reemplazando, vamos a decir aquí, reemplazando en la fórmula de un término cualquiera, de un término cualquiera, o también llamado término enésimo, ¿ya? Puede tener ese nombre también. Al reemplazarlo vamos a tener A sub n. A sub n es el último. Queremos el último, necesitamos del último, es decir, A sub 10. Y esto sería igual a A sub 1, ahí tenemos nuestro dato, es 20. Ese 20 se tiene que sumar con el número de términos, que sería 10. Le restamos 1 y luego le multiplicamos la razón, que también es 10, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí lo que vamos a tener es la razón no es 10, perdón. La razón es 12, no es 10. Aquí estoy poniéndole 10 cuando es 12. Esto es 12. Muy bien. Están bien nuestros datos reemplazados, 20, 10 y 12. Ahora sí, hacemos las operaciones. A sub 10 es igual a 20 más 10 menos 1 es 9, 9 multiplicado por 12 y luego le sumamos el 20. A sub 10 sería igual a 20, 9 por 12, 90 más 2 más 18, 108. 20 más 108. Entonces, A sub 10 es igual a 128. ¿Para qué nos servirá este A sub 10? Para reemplazarlo en la fórmula de la suma ahora. A sub 10 es A sub n, es el último término. Entonces, vayámonos a otra pizarrita. A ver, déjenme ver si aquí hay algo. Voy a revisar si esa pizarra está en blanco para no escribirlo encima. Ah, sí, sí está en blanco. Entonces, ahí podemos escribir. Reemplazando en la fórmula de la suma, vamos a ponerlo ya, a este ladito. Reemplazando en la fórmula de la suma. Reemplazando en la fórmula de la suma. La fórmula de la suma, lo voy a volver a escribir para no estar copiando una y otra vez. De los n primeros términos, esto es igual a sub 1 más a sub n, esto multiplicado por el número de términos y todo esto dividido entre 2. Esa fórmula había usado Gauss sin siquiera conocerla para poder sumar los 100 primeros números. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11, así hasta llegar al 100. Y sacó su resultado que era 1550, si no me equivoco. Entonces, o 5050 creo que era. Bueno, esta fórmula ha usado, sin darse cuenta que esta era la fórmula que había usado, así
intuitivamente. Él lo ha analizado un ratito, ha sacado el resultado y de esa manera había sorprendido a su profesor. Bueno, aquí tendremos entonces la suma de los 10 primeros términos. El primer término, ¿cuánto era? 20, ¿no? El décimo término era 128. 128, a ver, sí, 128. Y esto se está multiplicando por el número de términos. El número de términos es 10 y todo esto está dividido entre 2. Podemos simplificar el 10 con el 2. 10, mitad 5, mitad 1. Y luego sumamos el 20 más 128. La suma de los 10 primeros términos sería 148. 148 lo multiplicamos por 5. Entonces la suma de los 10 primeros árboles, estamos hablando de árboles, la suma de esa distancia en metros que hay entre todos esos 10 árboles sería multiplicar 148 por 5. Entonces tenemos 100 por 5, 500, 5 por 40, 200, 5 por 8 y nos saldría total 740. ¿Estoy en lo correcto? 740 metros, ¿no? Ahí está nuestra respuesta. Listo, ¿qué les pareció? Para eso también se puede utilizar progresiones para medir distancias, pero que tus distancias sean las mismas, ¿no? Para que tengas una razón constante. Esa razón no varía. Siempre se está sumando con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, una y otra vez, hasta que termine la progresión. Todo depende de qué cantidad de términos tenga tu progresión. Ya, vamos a otro ejercicio. Ya estamos por terminar. Más o menos, ¿qué hora es? Las 10:20. Este ejercicio más les voy a explicar y luego el siguiente ejercicio, eso va a ser su última tareita, pero adicionalmente el día de mañana se los voy a subir otros ejercicios de progresiones y con esta clase ustedes van a poder resolverlo, todos esos otros. Entonces vamos a ver, analicemos esta progresión geométrica. Nos pide hallar el quinto término. Sabiendo que t sub 1 más t sub 2 es igual a 3 y t sub 2 más t sub 3 es igual a 6. A ver, vamos a escribir eso aquí abajo. Primero tenemos t sub 1 más t sub 2. Eso es igual a 3, nos dice. Y también tenemos t sub 2 más t sub 3. Eso es igual a 6. Bien, ¿qué progresión es? Progresión geométrica, ¿no? Y las progresiones geométricas se multiplican, ¿cierto? Bien, entonces recordemos lo que ya habíamos hecho en un ejercicio anterior. Aquí voy a escribirlo. Progresión geométrica. Iniciamos con el primer término, a sub 1. El a sub 2 sería a sub 1 multiplicado por r, ¿no? El a sub 3 sería el mismo a sub 1 multiplicado por r, pero r al cuadrado. El a sub 4, si es que lo necesitáramos, sería a sub 1 multiplicado por r al cubo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eso ya lo habíamos explicado en un problema anterior. T sub 1 es el primer término. Podemos trabajar con as. Entonces, aquí diremos lo siguiente. Entonces, a sub 1 más a sub 2. A sub 2 es a sub 1 por r. Esto dice que es igual a 3. En este otro, entonces a sub 2, es decir, t sub 2 es a sub 2. Esa a sub 2 es a sub 1 por r, ¿no? Más a sub 3. ¿Cuánto es a sub 3? A sub 1 por r al cuadrado. Y eso es igual a 6, ¿no? Bien, de la primera podríamos despejar una de las variables. ¿Cuál nos convendría despejar? La r. Entonces de aquí voy a despejar la r y esto sería igual. A ver, nos conviene la r. Sí, ¿no? Este 3 se le resta con a sub 1 y esto a su vez se dividiría entre a sub 1. Listo. De la segunda ecuación, a ver qué podríamos despejar. Mejor la dejamos así, creo. La segunda ecuación.
Y más bien vamos a reemplazarle en esa segunda ecuación el 1. Esto le pondré un numerito. Esta va a ser nuestra ecuación 1 y esta va a ser nuestra ecuación 2. Y diremos reemplazando el 1 en el 2. Aquí voy a decir reemplazando el 1 en 2. Entonces, al reemplazarlo, tendríamos a sub 1 multiplicado por R. ¿Cuánto vale R? 3 menos a sub 1, esto sobre a sub 1. Y luego más a sub 1 también, pero multiplicado por 3 menos a sub 1, esto sobre a sub 1, pero todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Porque es R al cuadrado. Y esto es igual a 6. Qué suerte que tenemos que aquí podemos simplificar a sub 1. Este a sub 1 con este a sub 1. Y lo que quedaría ahí es 3 menos a sub 1 más. Bueno, aquí podremos elevar al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado. Esto sería a al cuadrado, a sub 1 por 3. Ese numerador todavía no lo voy a desarrollar, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Miren, si se confunden me dicen 3 menos a sub 1, eso está elevado al cuadrado, ¿no? En el denominador tendría a sub 1 al cuadrado. O dicho de otra manera, a sub 1 multiplicado por a sub 1, porque está elevado al cuadrado. Lo estoy anotando de esa manera para simplificar este a sub 1 con un a sub 1 ahí. Y continuamos a este ladito. Entonces, ¿qué me queda? 3 menos a sub 1 más 3 menos a sub 1 al cuadrado y eso dividido entre a. Esto de aquí lo voy a anotar un poco mejor. Tenemos aquí en el numerador 3 menos a sub 1, esto elevado al cuadrado y en el denominador nos queda todavía un a sub 1, ¿cierto? Y esto es igual a 6. Muy bien. Todo eso necesitamos hacer un común denominador. Entonces, el común denominador es simplemente a sub 1 para todo eso. Aquí a sub 1. Esa a sub 1 se multiplicará con el 3 y también se multiplicará con menos a sub 1. Entonces, aquí tendremos 3a sub 1 menos a sub 1 al cuadrado y desarrollamos el binomio. Más 3 al cuadrado, 9 menos el doble del primero por el segundo sería 6a sub 1 y por último más a sub 1 pero al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a 6. El a sub 1 al cuadrado se va a eliminar, tenemos 2 ahí. Aquí hay uno negativo y aquí hay otro positivo, se elimina. Luego restamos 3a sub 1 menos 6a sub 1 sería menos 3a sub 1 y todavía nos falta sumarle el 9 y esto sería igual a 6a sub 1. Esto de aquí lo hemos enviado a multiplicar simplemente. Esto que está dividiendo lo llevo a multiplicar al otro lado. Bueno, tratemos de despejar. Continuamos este ladito. Tendríamos menos 3a sub 1 menos 6a sub 1 es igual a menos 9. Menos 3 menos 6 menos 9a sub 1. Esto es igual a menos 9. Menos 9 dividido entre menos 9. Entonces a sub 1 es igual a 1. Ya tenemos el primer término, ¿no? ¿Qué nos pedía? El quinto término. Entonces, con esto ya sabemos cuánto es el quinto término. Si seguíamos haciendo nuestra progresión aritmética, ahí necesitaríamos también la razón, ¿no? Primero la razón. Reemplazamos a sub 1, reemplazando a sub 1, le voy a poner entre comillas, a sub 1 en 1. Lo reemplazaremos en el 1. Y así podríamos obtener, ¿qué es lo que vamos a obtener? A ver, en el a sub 1, reemplazando en 3, tendríamos 3 menos, a ver, alguien ha levantado la mano, creo. Creí que habían levantado la mano. 3 menos 1 sería 2
y 2 sobre 1 seguiría siendo 2, ¿no? Así tendríamos nuestra razón. Entonces la razón, aquí esto sería igual a 3 menos 1 sobre 1. Entonces la razón es igual a 2. Tenemos el primer término, tenemos la razón y con esto tranquilamente podemos obtener el quinto término. Primer término, aquí le voy a poner flechitas. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. ¿Y cuál sería el quinto término? A sub 1 multiplicado por R a la cuarta, ¿cierto? Entonces, quinto término, es decir, A sub 5 sería igual a sub 1. ¿Cuánto vale A sub 1? 1 multiplicado por la razón. La razón es 2 a la cuarta. Entonces, 2 a la cuarta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. A sub 5 es igual a 16. Ahí está nuestra respuesta final. El inciso C, ¿qué les pareció? Inciso C. Un poco interesante, ¿no? Este ejercicio. No necesitábamos utilizar las fórmulas de la suma ni del término enésimo. En base a lo que nos habían dado, analizamos. Se trata de una progresión geométrica, entonces esa progresión geométrica va incrementándose multiplicando una R, cada vez una R, después R cuadrado, después R cubo, R cuarta. Y así tenemos el último término. Bueno, este ejercicio número 9, quisiera que lo resuelvan ustedes, inténtenlo. Todos resuelvan este problema y si hay alguna duda sobre este, me dicen, me escriben y yo les responderé y trataré de responderles lo más antes posible para que tengan el resultado correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido a todas las clases. Sé que a veces es un poco cansador las clases virtuales, más que todo en matemáticas, ¿no? Números, fórmulas, ahí todo el tiempo hablando de sumas, de restas, despejamos, dividimos, tenemos que utilizar esta fórmula, tantas cosas que hemos aprendido, ¿no? En todas estas clases. Yo espero que me hayan podido entender, que hayan recordado lo que ya sabían, que hayan reforzado sus conocimientos, lo poquito que quizás sabían ahora sea un poquito más, y si ustedes siguen estudiando, entonces van a saber un poco más. Yo también sigo aprendiendo, no lo sé todo, en algún momento también les he debido decir que sigo aprendiendo cosas nuevas. La matemática es amplia, es muy amplia. Hay muchas materias en la matemática. Hay cálculos, hay álgebras, hay geometría, trigonometría, hay también estadística, hay investigación operativa, un sinfín de materias relacionadas a la matemática y son hartas, son muchísimas, muchísimas. Entonces uno no lo sabe todo, pero uno quiere seguir aprendiendo cada vez más y más. Y a veces yo también agarro un libro y veo, esto no lo sabía, qué interesante, se resuelve de esta manera. Y a veces también me gusta comprarme uno que otro librito que hay por ahí que está interesante. No sé si les había contado que yo he refaccionado la portada de un libro que me he comprado. En 3 bolivianitos me compré un libro de una autora argentina, una profesora de matemáticas de Argentina. Originales los libros, deben estar unos 100 bolivianos, más o menos así, ¿no? ¿Y cómo es que no le han cuidado a ese libro? Y lo han tirado, estaba rota su portada. Creo que lo tengo por aquí. No sé si les he mostrado en alguna ocasión. Creo que les había mostrado algunos. Sí, lo tengo. A ver, les voy a mostrar para los que no lo habían visto. Está por aquí. Y le tengo bastante cariño a este libro, pues porque es como cuando encuentras a un cachorrito en la calle y está todo olvidado, maltratado. Hay personas malas, ¿no? Que no cuidan a sus cachorritos, los perritos o algún gatito. Y bueno, lo encontraste ahí tirado, vino a ti. Tal vez su destino era que tú lo cuides y te lo agarras, lo adoptas o lo das en donación, ¿no? Algo así sentí yo cuando encontré este libro. A ver si se ve en la cámara. Se ve, ¿no? Este libro, le tengo un gran cariño a este libro.
Es matemática moderna, se llama, y dice aritmética número 3. Estos son los autores. Son 3 autores. Sus apellidos dicen Repeto, Linskens y Fesket. Bueno, supuestamente son autores argentinos. La cosa es que yo al encontrar este libro lo he encontrado muy maltratado, muy maltratado. Y hice un videíto, también está en YouTube. Estoy con mi nombre completo en YouTube, dice Rolando Flores Aguilar. Y hay un video en el cual indico y les digo cómo había refaccionado ese libro. Muestro cómo estaba de dañado al principio. Ahí no sé si se puede ver. La portada está rota. Ahí no está completa. Si se fijan, dice Aritmet nomás, porque la portada estaba dañada. Entonces, yo pregunto al que estaba vendiendo el libro, ¿cuánto está el libro? Le digo, 3 bolivianos, me dice. Tan barato. Y lo veo el libro, todas las hojitas que están aquí están bien impecables. Parece que lo han usado de cenicero nomás a la tapa. Habrán fumado y han tratado de apagar el cigarro ahí, por eso es que lo han dañado tanto. Y no, pues 3 pesos, qué barato. Ya, deme, me lo llevo. Y llegando a mi casa empiezo a ver cómo lo puedo arreglar, cómo lo puedo arreglar. Y también he aprendido algo de Photoshop. ¿Han usado alguna vez ustedes Photoshop? Es un programa de computadora en el que puedes arreglar algunas imágenes. Entonces yo esta imagen la he restaurado en Photoshop y como ven ahora está completita, ¿no? Y he utilizado una especie de cartulina que utilizan en los certificados. Es una cartulina un poquito especial que tiene relieve. Cuando tú lo tocas, tiene algo de relieve. Y en eso lo he hecho imprimir luego de haber reconstruido la imagen. Y luego lo he pegado con pegamento y ahora está así. De este librito les he dado varias tareas. También he notado que de este librito han sacado algunos ejercicios para el examen de ingreso y dije, vaya, qué suerte. Lo encontré ahí menospreciado, olvidado, nadie lo quería y llegó a mí. Dije, entonces lo fui leyendo, hay ejercicios muy interesantes, de estos también les he dado algunas prácticas. Con esto hemos llevado algo del teorema de Descartes y la verdad, cuando es posible que ustedes puedan conseguir algún libro, háganlo. Los libros se quedan ahí para siempre. No es como el Internet, que en algún momento se corta el Internet, luego todos estamos despistados, no sabemos qué hacer. Ahora no hay Facebook, no hay WhatsApp, ¿qué voy a hacer? Estamos aburridos, ¿no? Entonces, si tú tienes ahí un libro, puedes agarrar ese libro. ¿Qué tiene este libro? Y empiezas a descubrir cosas que nunca sabías, cosas que te pueden ayudar a mejorar como persona y también a descubrir nuevas cosas, aprender nuevas cosas. Y estamos en constante aprendizaje. Uno nunca termina de aprender. El único día en el cual ya no vas a aprender más en la vida es cuando te mueras. Hasta ese día, entonces, sigues aprendiendo constantemente. Si tú dejas de estudiar o dejas de aprender algo, entonces vas a ser uno más del montón. Y el mundo está lleno de personas que no son humanitarias, que son arrogantes, que son antipáticos, que no les importa la vida de otro ser humano o cualquier otra vida, ¿no? Por eso es que maltratan animales, por eso es que hay asesinos, cosas tristes pasan en la vida. ¿Eso a causa de qué? Porque su mente se está nublando, ya no tienen cosas que le iluminen la vida, la existencia. Y los libros te ayudan a que puedas iluminarte un poco, a que puedas salir un poquito de esa ignorancia que tenemos todos. Yo también me siento ignorante a veces porque sé que me falta aprender mucho más cada día. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido a las clases. Ha sido todo un gusto para mí. No nos hemos podido conocer en persona. Les he visto cuando les he tomado exámenes por cámara. Algunos se han escondido, ¿no? Algunos son bastante tímidos, no quieren siempre aparecer en cámaras. Pero muchísimas gracias a todos. Espero que les vaya muy, muy bien. Me voy a sentir muy feliz. Yo pienso que el profesor de historia y la profesora de lenguaje también se van a sentir muy felices
que ustedes aprueben el examen de ingreso y sean otros universitarios más dentro de la facultad y estén en sus respectivas carreras. Es una gran alegría para un profesor que uno de sus estudiantes o todos sus estudiantes puedan cumplir sus metas y sus objetivos que se han trazado en la vida. Bien, yo voy a estar a su disposición para alguna duda que tengan, alguna consulta de la materia, algún ejercicio que no hayan podido resolver. Voy a tratar de responderles lo más rápido posible. Si en algún momento no les respondo, no quiere decir que los estoy ignorando o algo así. Puede ser que esté trabajando o que esté dando clases y justo en ese momento no puedo responderles. Tal vez por la noche o tal vez al día siguiente les voy a responder, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias a todos. Sigan estudiando y hasta la próxima. Nos vamos a seguir viendo, yo creo, cuando esto se solucione, lo de la pandemia y demás. Yo pienso que nos vamos a ver en algún momento, ¿ya? Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense mucho.